Buenas tardes, vamos a empezar, ya han pasado unos minutos de cortesía. Vamos a empezar con la charla de cierre de este ciclo que habéis visto. En el primero hablamos de cómo Getafe se convirtió en una ciudad industrial, en el segundo de la guerra civil y sus consecuencias. En el tercero hablaremos de protagonistas. Recuperaremos el nombre de algunas personas, hoy perfectamente desconocidas, pero muy importantes en su momento. La historia las hacemos los hombres y las mujeres en unas circunstancias. La gente fueron terribles y se desarrollaron también en unos lugares de memoria. Lugares de memoria, edificios donde, bueno, si aquel viejo programa de la tele que decía si las piedras hablaran se pudiera recuperar, nos contarían muchas cosas. Entre medias he colocado también un pequeño inciso sobre el exilio. Hay exiliados de Getafe, como hay combatientes de Getafe, como hay víctimas de ambos bandos de Getafe. El exilio obligó a 500.000 de españoles a irse del país y recuperaremos la figura de algunos vecinos de Getafe que sabemos que participaron en el exilio. Para empezar los protagonistas, voy a situaros simplemente sobre los miembros de la Corporación Republicana, anterior a la Guerra Civil, la primera Corporación Republicana. Son 15 personas elegidos el 14 de abril de 1931. Son 15 personas que corresponden a lo que podríamos llamar derecha republicana, ya os hablé en su momento, pero que de alguna manera vale la pena recuperar la idea de que estuvieron. Y bueno, una buena parte de ellos van a sufrir el fusilamiento por las fuerzas republicanas en los primeros meses de la Guerra Civil. Parece contradictorio, pero ocurrió. Entre esta gente hay que destacar siempre el nombre de Mariano Benavente. Mariano Benavente es el primer alcalde republicano de Getafe y pertenecía a un partido que se llamaba a sí mismo Republicano. Los otros 6 que aparecen a continuación son diferentes personas más o menos relacionadas con los hombres y mujeres que siempre han mandado a este pueblo, pero también republicanos y también fusilados en esos meses que van del 20 de julio del 36 al 4 de noviembre del 36. Como os dije, estas víctimas, a diferencia de las otras, todas fueron enterradas casi inmediatamente en el cementerio y todas fueron asistidas, fueron lloradas por sus deudos. Pero son protagonistas de la época y son evidentemente protagonistas víctimas de una época terrible. Dentro de los protagonistas de la época no puedo pasar sin mencionar mínimamente a Francisco Lastra Valdemar. Francisco Lastra Valdemar es el último alcalde republicano de este pueblo y es fusilado en el año 40. ¿Su delito? Bueno, pues empezamos por el primero que tenían todos, habían perdido la guerra. A continuación, su historial. Su historial nos llevaba a un hombre que fue probablemente el dirigente más importante del sindicato agrícola que había en Getafe, que por otro lado era el sindicato más importante porque Getafe todavía no era exactamente un pueblo industrial. Él va a tener una actividad importante, va a ser un dirigente sindical, va a acabar siendo un miembro del Partido Socialista. Esta actividad le llevará a la represión, pero él, durante la guerra, tiene un cierto papel moderador. Él es el alcalde de Getafe, pero se encuentra con el surgimiento de esos nuevos poderes de los que se hablaba el otro día, las milicias y los comités. ¿Qué puede hacer un alcalde sin la Guardia Civil? Pues este era un alcalde que no tenía Guardia Civil. Pero ¿qué puede hacer un alcalde que no solo no tiene Guardia Civil, sino que además ve cómo la población se ha armado en unos milicias y unos comités incontrolables? Pues lo que puede hacer es poco más o menos que ponerse delante, y él se puso delante. Hay un documento muy significativo en el expediente de su juicio, que es el documento de descargo que hace sobre él José Oleas. José Oleas era el rector de los Escolapios en el 36. Es un documento del que no se puede dudar. Y él nos muestra cómo Francisco Lastra hizo lo que pudo, colaboró en el traslado de las monjas del Cerro de los Ángeles a Madrid e intentó moderar la situación. No sirvió de mucho. No sirvió de mucho, nada más pasó la guerra como soldado en un regimiento de artillería y terminada la guerra va a ser detenido pronto y va a ser fusilado también muy pronto.
El otro protagonista que quiero señalar es este que tenéis aquí. Encontrar fotos de esta gente realmente es encontrar un ojo en un pájaro. Yo encontré esta foto de Óscar Jerez Benavente en un mundo obrero de 1937. La calidad de la foto es muy mala, pero es que está sacada a partir de un periódico de la época. Como veis, también fue un dirigente sindical importante. Este hombre era metalúrgico, trabajaba en Ericsson, era electricista. Se destacó durante los meses del Getafe republicano por su labor en el sindicato metalúrgico y también en la Casa del Pueblo. Él fue uno de los principales directivos de la Casa del Pueblo. La guerra, él no hizo la guerra, no fue movilizado porque trabajaba en Ericsson. Ericsson en aquellos momentos era una empresa estratégica, hacían algo tan absolutamente moderno como teléfonos. La empresa fue trasladada a Madrid y su personal se quedó trabajando pues, en una función que se consideraba estratégica para el momento. Poco después de terminar la guerra también fue detenido y poco después de terminar la guerra, como su compañero Francisco Lastro, él un poquito antes fue fusilado. Os traigo aquí dos imágenes porque hasta aquí hemos llegado en aquellos en que he podido recuperar su imagen, de otras dos personas menos importantes, pero que van a correr el mismo papel, que van a sufrir el mismo destino que sufrieron Francisco y Óscar. Por un lado tenéis a Eduardo Belver Miguel. Eduardo Miguel figura como profesión churrero. Al parecer era un hombre que le había ido relativamente bien en la vida y era un churrero que tenía 3 puestos de churrería, 3 puestos de churros en Getafe. Era un hombre también relacionado con la izquierda, también relacionado con el Partido Comunista, y esta relación le cuesta el fusilamiento muy poco después de la guerra, ahí tenéis las fechas. Al lado tenéis otra persona que trabajaba en electromecánica, nada menos que en obrero del metal. Esta persona tiene un expediente como más cortito que el de Eduardo, es Hilario Martín Orozco, pero está totalmente documentado, su expediente está también en el Paseo de Moret y en el consta que es una más de las 30 y tantas víctimas que hasta el momento, víctimas fusiladas, que hasta el momento he podido documentar en Moret, fusiladas. Con diferentes penas superaríamos el centenar de vecinos y vecinas de Getafe que tenemos documentada su presencia en el archivo del Paseo de Moret. También hay mujeres. Tenemos documentado la presencia de 14 mujeres cuyos expedientes están en Moret, en ese Archivo General Histórico de la Defensa. Esas 14 mujeres van a sufrir diferentes penas. Lo más fuerte se centra en 5, ahí tenéis los nombres. Una de ellas es condenada a pena de muerte, Felicia Eugenia, una mujer que debía ser muy peculiar. Felicia Eugenia vivía de regentar una carbonería, tenía una tienda de carbón y al mismo tiempo era ayudante de comadrona. Dos oficios que parecen como muy contradictorios, pero sin embargo para mi gusto, sin haber conocido nada de esta señora, muestran un perfil de mujer que se abría camino, y se abría camino siendo capaz de tener un pequeño negocio, que en esos tiempos es mucho, y siendo capaz de ejercer una especie de función social, como era la necesaria ayuda a los partos. Entre ellas está también Josefa Yunta. Anda, al final me he saltado. Bueno. No, pero es que quería haber metido una diapositiva con la imagen de Josefa Yunta, pero he hecho tantos cambios que al final lo siento. Pero también estaba Josefa Yunta. Y aquí hay algunos familiares suyos, una mujer que fue presidenta de la agrupación de mujeres antifascistas en los meses del Getafe republicano, y una mujer tremendamente decidida que se enfrentó al juicio con un valor enorme, que tuvo declaraciones que mostraban que era una mujer ante todo valiente, una mujer que fue condenada a 30 años, cumplió nada menos que 10, que pueden parecer pocos, pero 10 años en aquellos tiempos en una cárcel eran 10 años en el infierno. Su infierno se completaba con un destino, con un encarcelamiento en Palma de Mallorca. Su encarcelamiento en Palma de Mallorca quería decir que no tuvo ningún contacto con su familia en 10 años.
fue una mujer que sin duda se merece un reconocimiento. Aquí tenemos a dos nietas, Carmen y ¿cómo se llama? No me acuerdo. Carmen y Candy, que son seguro que dignas herederas como buenas luchadoras de una luchadora que fue Josefa Ayonta. Junto a estos protagonistas voy a hablar de otros que son los protagonistas del exilio. Pero primero quiero situar lo que fue esto. La guerra produjo un enorme cúmulo de desgracias, y entre el enorme cúmulo de desgracias produjo la desgracia del exilio. En 1939, cuando termina, bueno, justo un poquito antes de que termine la guerra, cuando Cataluña cae en poder de los franquistas en enero del 39, se produce un movimiento masivo de huida de la población catalana, pero catalana y refugiada, de mucha gente. En aquellos tiempos había un núcleo importante de getafeños viviendo en Reus. Cuando antes de la caída de Getafe, la fábrica de Casa fue trasladada a Reus. Se trasladó a los operarios y a sus familias, pero como luego pasó lo que pasó, muchos vecinos de Getafe que tenían algún conocimiento con los de Reus se fueron para allá. De hecho, todo el que pudo se fue para allá. Vivir en Madrid en 1936-37 era el peligro continuo de los bombardeos. Vivir en Reus, aunque al final lo acabamos bombardeando, fue al final, y durante tiempo fue una de las zonas más seguras. Bueno, pues una gran masa de gente huye. Imaginaos las condiciones de la huida. Huyen por carreteras, por caminos, cruzando los Pirineos. Y estamos hablando en finales de enero, comienzos de febrero. Y estamos hablando de un ejército franquista que persigue las carreteras y que las ametralla mediante su aviación. Estamos hablando de una huida absolutamente terrible y traumática. A pesar de todo, el miedo era tanto que el propio gobierno francés reconoce en el Congreso de la Asamblea de la República Francesa, reconoce que tiene 440 y tantos mil españoles que han llegado en poco más de 2 semanas. Ahí tenéis la cifra exacta. Van a ser recibidos en condiciones absolutamente brutales. Ahí tenéis la foto de una playa donde la gente no va a ir a tomar el sol. Estamos hablando de febrero. Aunque esto sea el mar Mediterráneo, esto es la playa, esto es Argelès, estamos hablando de febrero, no es precisamente para ir a tomar el sol. ¿Cómo se controló esta población? Se la metió en campos de concentración. Este es el más famoso. Llegó a haber 80.000 personas, Argelès. El campo de concentración consistía en que por un lado estaba el mar y por otro lado estaba una alambrada, y ya está. Con el tiempo se las apañaron para hacer algo. Me refiero a algún tipo de refugio. Las primeras semanas la gente dormía enterrándose en la playa porque hacía menos frío y hacía menos humedad. El exilio supuso entonces una pérdida enorme de población, una masa que va a sufrir unas condiciones de exilio terribles, porque van a ser recibidos en Francia en campos de concentración. Claro, como la mayoría no tenían conciencia de haber hecho nada, de hecho la mayoría nadie tenía más problemas que habían perdido la guerra. La mayoría se quedan en principio allí, pero cuando ven cómo son recibidos por los franceses, procuran volver. Por lo menos la mitad de esos medio millón volvieron en pocos meses. Han ido a Francia, y en Francia se encuentran con un problema añadido. Se ha hablado de enero, febrero del 39. El 1 de septiembre del 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Estos pobres, por si tuvieran pocos problemas, de repente se encuentran que son nada menos que rojos españoles. Así les califican las fuerzas de ocupación alemana. Su vida se hace dificilísima. El que puede se va. El que puede se va, y muchos se van a México. Bueno, quizá 20.000 españoles emigraron a México. Esta es la imagen de uno de los barcos que fue mítica de la llegada de exiliados españoles a México. En el puerto de Veracruz se les esperaba en medio de una fiesta, y gente que huía prácticamente del infierno de repente se encontró en un país donde les acogían en general bien. El gobierno mexicano había sido el único gobierno que realizó una ayuda real al gobierno de la República. El gobierno alemán la vendió y el gobierno soviético también. Bueno, pues estos 20.000 se establecieron, quizá 10.000 en Argentina, y pequeños núcleos en Cuba, en Venezuela, incluso en Estados Unidos, en el norte de África. Sobre todo cuando se produce el hundimiento definitivo de la República, les quedaba la zona de Alicante, Murcia, y desde ahí se las apañan
probablemente unas 10.000 personas para cruzar al norte de África. En esos momentos, ese norte de África es una colonia francesa. El recibimiento no va a ser mejor que el que reciben en el norte. Van a ser también internados en campos de concentración y se les va a dar como alternativa el trabajar en la construcción de una especie de ferrocarril transsahariano. Imaginaros lo que puede ser estar construyendo un ferrocarril que cruza el Sáhara. Bueno, pues esta gente trabajó en aquello. Otro grupo fue el grupo que fue la Unión Soviética, fundamentalmente cuadros del Partido Comunista. Lo más importante del exilio es entender sus enormes consecuencias. El exilio es un drama humano. La gente que se va, se ve separado de su país, de su pueblo, de su idioma, de sus tradiciones y en las condiciones más traumáticas imaginables. El exilio, ante todo, es un drama humano aumentado por las condiciones en que son recibidos, fundamentalmente en Francia, por estas personas, multiplicado por la Segunda Guerra Mundial. Es un drama humano que va a suponer una pérdida socioeconómica muy importante. En general lo que se van son gente en edades jóvenes. En muchos casos gente de alta preparación. No son solo intelectuales ni mucho menos. Pero una buena parte de la gente más cualificada de este país era republicana y no tiene más remedio que huir. Y no tiene más remedio que huir porque ahí está, por ejemplo, simplemente la persecución que hicieron sobre los maestros. En principio todo maestro era sospechoso y el cuerpo de maestros fue tan depurado que se quedaron sin ellos. Y tuvieron que conceder el título de maestro en el 39, presentando un certificado de combatiente, esto es rigurosamente cierto, y en un examen que se cerró a los tres gritos tradicionales de la época: viva España, arriba Franco. Bueno, pues a eso les convirtieron en maestros. No son intelectuales, pero sí son muchos intelectuales. Económicamente, el país pierde de forma permanente 200.000 personas. Estamos hablando de una población de 25 millones. Eso sería como si ahora perdiéramos de golpe medio millón. El impacto socioeconómico es importante. Sin embargo, los países donde llegaron, fundamentalmente en Sudamérica, estos jugaron un papel importante en el desarrollo económico de esos países. También es una enorme mutilación cultural. España vivía en los años 30 lo que los historiadores llaman edad de plata de la cultura española, que no solamente había producido pues, a Picasso, que no solamente había producido a García Lorca, sino que también estaba produciendo investigadores, matemáticos, físicos, que nunca tuvieron el reconocimiento de un García Lorca, pero que en los términos de la época eran importantes. El propio Juan Negrín era un neurofisiólogo muy reconocido en el mundo. Bueno, pues España vio como su cultura de la Edad de Plata fue sustituida por aquello de Santiago y Cierra España, o sea, el nacionalcatolicismo. Pasamos de tener uno de los momentos culturales más brillantes de la historia de España. De hecho, se hablaba de Edad de Oro o del siglo de Oro para hablar del siglo XVII, Lope de Vega, este tipo de gente, y se utiliza el término Edad de Plata para hablar de este primer tercio del siglo XX, que seguramente es el segundo gran momento de la cultura española. En lugar de eso, nacionalcatolicismo. ¿Qué supuso esto? Bueno, pues supuso que este país empezó a tener un atraso que no sé cuánto dejó. Tengo documentada la existencia de un grupo de 17 trabajadores que se van de Getafe. Estos 17 trabajadores, como veis ahí, pues pertenecen a lo que había que pertenecer, las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Estos 17 trabajadores, digamos que uno sí era una figura nacional, Enrique de Francisco, un hombre que nació en Getafe, pero desarrolló una actividad política importante en la capital. De hecho, era el secretario de Francisco Ramos Caballero, fue diputado y fue uno de los principales dirigentes del PSOE en aquellos tiempos. De los otros 3 habían jugado cierta actividad en el pueblo. Y los otros 14 eran vecinos de Getafe que habían perdido la guerra. Lo digo por aquello de si eran significados o no eran significados, ¿no? Les pasó un poco de todo. Hay pone que algunos estuvieron en esos campos de concentración franceses, otros estuvieron en las CTE francesas, compañías de trabajadores francesas. A los que no querían volver, les decían: si quieres salir del campo, te pones a trabajar, o te alistas en el ejército francés. Muchos se alistaron en el ejército francés y otros se pusieron a trabajar. Compañía de trabajadores. Otros son cogidos por los nazis en el STO, Servicio de Trabajo Obligatorio.
las condiciones en el servicio de trabajo obligatorio debían ser terribles. Tengo constancia de que 3 vecinos de Getafe estuvieron allí y les costó la vida. 2 estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen, el campo de los españoles, porque tuvo no menos de 10.000 republicanos. La mayoría volvieron a México, muchos volvieron a México, algunos estuvieron en Francia y 2 volvieron. Entre estas... al final no me he traído lo que me quería haber traído. Bueno, entre estas personas protagonistas del exilio, quería destacar la figura de Daniel Ovalle González. Daniel Ovalle González es un personaje peculiar. Había nacido en 1895 en Ponferrada, León. Parece ser, eso no lo tenéis aquí porque me he equivocado de copia, parece ser que estuvo viviendo bastantes años en Francia. Era un hombre espabilado, era un hombre que había estudiado para cerrajero y desde su juventud se había relacionado con la Unión General de Trabajadores, con la Casa del Pueblo de Madrid y con el Partido Socialista. En 1935, este hombre que estaba en Francia decide volver a España. Decide volver a España y aparece en Getafe. Aparece en Getafe ya como organizador del Partido Comunista. Desde el mismo momento que empieza este hombre a aparecer en Getafe, las fuerzas vivas, al regimiento de artillería, al servicio de inteligencia del regimiento de artillería, le empieza a seguir. Hay un documento que muestra cómo desde artillería se está siguiendo a este hombre porque se le considera peligroso. Como no era exactamente de Getafe, y como decía esas cosas, o sea, era comunista, ha pasado a la historia pequeña de Getafe con el apodo ruso. No podía ser otra cosa. Al producirse el cambio en el ayuntamiento, Daniel Ovalle va a ser primero teniente de alcalde del ayuntamiento en representación de los 2 que tenía el Partido Comunista, él y Francisco Marzano. Después va a ser accidentalmente en unos días alcalde de Getafe y después va a ser concejal. Comenzada la guerra, este hombre estuvo en Toledo, participando en el sitio de Toledo. Sabemos que después, como todo, desaparece y últimamente me lo he encontrado en Barcelona trabajando para el PSUC. El PSUC era el Partido Comunista en Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Sabemos que se va, sabemos que entra en México y a partir de ahí pues, nunca volvió a este país. Bueno, o sea, es un personaje significativo porque, según la idea que voy desarrollando él, fue un hombre clave en la formación del Partido Comunista en Getafe, lo cual le da una importancia para la localidad por la importancia que después ha tenido el Partido Comunista en Getafe. Otro rostro de ese exilio es el rostro de Pascual Dorrego Gascón. Pascual Dorrego Gascón, bueno, con esa cara de anciano encantador que tenía, es un hombre con una vida increíble. Y yo, cuando me empecé a dedicar a estas cosas, me dijeron, aquí hay un señor muy mayor, pero que tiene mucha historia. Y bueno, me presentaron a Pascual. Pascual Dorrego tiene tanta historia como que en los años 30 había sido miembro del sindicato metalúrgico, como que el 20 de julio del 36 estuvo pegando tiros frente a artillería, como que como mecánico de aviaciones se integró en el ejército, en la aviación republicana, tuvo que irse, participó en la resistencia anti-alemana en Burdeos, trabajaba por una fábrica de aviones porque no logró especializado. Y bueno, con lo pequeñito de una persona que parecía, ese hombre boicoteaba la producción siempre que podía. Boicotear la producción de aviones alemanes, pues si le pillan, lo hacen cachitos. En el año 56 empieza a ser posible que vuelva. Y sobre el año 58 vuelve a Getafe. A Getafe le han dicho, tú vuelve, se lo ha dicho Fernando Claudín, uno de los principales líderes del Partido Comunista en aquellos momentos, se lo ha dicho Fernando Claudín, y le ha dicho, tú vuelve, pero haz amigos, que nosotros te buscaremos. Y en efecto, poco después, él hace amigos y le buscan, y aparece un tal Grimao, Julián Grimao, el principal dirigente del Partido Comunista en el interior en aquellos momentos. Él con sus amigos reorganiza el Partido Comunista. Entre el 60 y el 65, Pascual Dorrego es el responsable político del Partido Comunista en Getafe. Hablamos del 60 al 65, las condiciones de clandestinidad absolutas y duras. Terminada, muerto el dictador, establecida la democracia, este hombre va a ser alcalde en las primeras, va a ser concejal en las primeras elecciones democráticas,
Y sobre todo va a ser una especie de nexo entre el viejo y el nuevo movimiento obrero. Él estuvo en el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, él estará posteriormente en el Partido Comunista, más que en comisiones de trabajadores. Bueno, otros exiliados menos conocidos, pues los dos que fueron asesinados por nazis. Por un lado, ahí tenéis a Antonio Ramírez del Campo. Mira, si uno ve la página web del campo de concentración de Mauthausen y se pone a trastear por allí, se encuentran nuestros dos nombres. Y se encuentra que de Antonio Ramírez se conservan en esa página dos fotos, para que tenéis ahí. Del otro, de Sergio López Galeote, no se conserva nada. Se conserva el nombre y sabemos que existió, está ahí dentro de la página web y dentro de diferentes publicaciones que han analizado quiénes fueron los españoles en Mauthausen. Se llamaba Sergio López Galeote, y lo que queda de ambos es esa placa que la tenéis en el Parque de la Lóndiga, frente al lago. Frente al lago tenéis esa placa que recuerda la existencia de estos dos vecinos de Getafe que murieron a causa de la barbarie fascista en el campo de concentración de Mauthausen. Más gente. Este Enrique de Francisco, que os decía, esto que tenéis aquí son los carnés de entrada en México que les hacían a esta gente cuando se bajaba del barco y el servicio de inmigración mexicano empezaba a documentar su situación. Podría contaros cosas de cada uno, pero simplemente ponerlos a modo de homenaje. Tenéis más casos de gente que estuvo en México, pero también tenéis dos casos de gente que no estuvo en México. Por un lado tenéis a Antonio Planels. Ese dibujo es un emocionante testimonio, porque se lo hizo un amigo suyo cuando los dos estaban en Sant Ciprián. Sant Ciprián es otro de los campos de concentración playa que a los que les llevaron los franceses. Y al lado tenéis el de una persona que es el que hizo más carrera militar entre los vecinos de Getafe en el ejército republicano. Se trata de Ángel Alonso Blanco, fue comandante. Él no era nada, era un joven que se alistó y que, bueno, por sus condiciones de mando, por sus condiciones políticas, llegó a hacer carrera y acabó la guerra como comandante. Repasando los lugares de memoria, vamos a entrar ahora, en repasar los protagonistas, vamos a entrar ahora en lugares. Bueno, pues el gran lugar de memoria en relación a la guerra civil de Getafe es el regimiento de artillería. Como ya os había dicho, fue abierto en 1905. Ahí tenéis algunas fotos de cómo era antes, en los años 20, de cómo eran los últimos momentos, año 86, o de cómo es actualmente la entrada, porque esa sigue siendo la entrada hacia el rectorado. Bueno, el regimiento de artillería va a ser muy importante en la historia de Getafe porque va a ser un elemento de desarrollo. Cuando se crea el regimiento de artillería, Getafe tiene 5.000 habitantes. Y que de repente llegue el 1.000 y pico perfectamente improductivos, o sea, un soldado por definición no hace nada y necesita de todo, que de repente llegue el 1.000 y pico, va a fomentar un crecimiento de la actividad económica alrededor de ese regimiento de artillería. El regimiento de artillería va a jugar un papel muy importante en la sublevación. Ahí tenéis las dos fotos de arriba, son fotos que estaban en el despacho del coronel jefe del regimiento, que se llamaba Pedro Ramírez. En ese despacho figuraban esas fotos y unos informes de clasificación de los oficiales y suboficiales republicanos. Los golpistas sabían que no se podían fiar de la aviación. Pretendían que desde artillería se les controlara. Se les controlaba bombardeándolos. Y así lo hizo. Lo que pasa es que, como decía Gila, lo bombardearon mal. Sacaron en la noche, en la madrugada del 20 de julio, sacaron varias piezas, bombardearon. Dicen que hubo entre 8 y 10 disparos, pero ninguno dio al lugar, a los depósitos de combustible, aviones, hangares. Bueno, el regimiento, dentro de ese momento, hay que destacar también un nombre, el que tenéis ahí abajo, el general Núñez de Prado. Núñez de Prado acaba de ser nombrado por el gobierno del Frente Popular como jefe de la aviación republicana. El 18 de julio, Núñez de Prado llega a Getafe, llega a la base aérea y pide que le pongan un avión para irse a Zaragoza. 3
oficiales y suboficiales se ofrecen voluntarios. Su intención era llegar a Zaragoza y hablar con Cabanillas, con el general Cabanillas, un hombre con fama de masón que nadie entendía que pintaba dentro de la sublevación. Núñez de Prado pensaba que iba a poder controlar a Cabanillas. En efecto, cogió un avión y según aterrizaron, les bajaron y los fusilaron a todos, a Núñez de Prado y a los tres que fueron como miembros de la tripulación. Su delito, pues que quería hablar con Cabanillas. La sublevación, bueno, ahí tenéis algunas fotos. Las fotos que están más oscuras están sacadas de un periódico de la época, el periódico Ahora. Son fotos de la sublevación, del interior. Ahí tenéis algunas fotos, ahí tenéis pues cómo se desarrolla la sublevación. Ya os hablé un poco el otro día, vamos a pasar. Desde el pueblo y desde la base aérea se les ataca, se rinden y acaban en la Puerta del Sol. Acaban en una situación de tremenda euforia. Fijaros que esto es, supongo que todos conocéis que esto es la Puerta del Sol, esto es un regimiento de artillería desfilando. Esto han querido que se sublevara en la madrugada y al mediodía están ahí. El fracaso de la sublevación fue muy importante porque hizo que los sublevados no pudieran controlar aviación. Y aviación se sumara al movimiento en defensa de la República, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues la foto que os ponía el otro día, donde figura Andrés Díez. Vuelvo a decir, fijaros, Andrés, al quien tuve el gusto de conocer, me entrevisté y me dijo, mira, yo en aquellos momentos estaba tan acelerado que llegó un momento cuando andábamos por Guadalajara que me di cuenta que llevábamos 4 días sin dormir. Pero era tal el impulso, la adrenalina, la pasión que había en aquellos momentos que llevaba 4 días sin dormir. Me imagino que se echaría a la cama después de eso, ¿no? Si lo dejaran. Bueno, aquí tenéis otra foto muy importante. No hay manera de saber quiénes son estas personas, pero la foto está en ese periódico Ahora, del 26 de julio, y lleva el pie de milicianos de Getafe. Bueno, pues estos son los milicianos de Getafe. El segundo gran lugar de memoria es la base aérea. Ya sabéis, 1911, un tal Berlines aterriza por aquí, 1914-16, unos locos de buena familia, pero muy locos, un tal Quindelán, por ejemplo, se dedican a volar aviones aquí en Getafe, donde estaba la base aérea, en la dehesa de Santa Quiteria. El asunto prolifera lo suficiente como para que la base, bueno, el aeropuerto, el aeródromo, no sé cómo llamarlo, porque era eso, no había más, se convierta en una base aérea sobre 1920, una base aérea militar. Una base aérea militar que en 1936 está controlada fundamentalmente, como toda la aviación republicana, por oficiales de izquierdas. Vuelvo a decir, este es un documento que se encuentra en el despacho del coronel Pedro Ramírez cuando interrogado la sublevación, que muestra cómo había movimientos previos y no es que esta gente no supiera lo que hacía. Esta gente pretendió sublevarse, pero se sublevaron mal. Durante los meses de la base aérea republicana, bueno, pues va a ser importante. De hecho, es el principal núcleo de la aviación republicana. Claro, la aviación republicana tiene los niveles que tenían los aviones en Airbus. Aquí tenéis algunos de los protagonistas de aquel momento, que no son de Getafe, pero están en Getafe. Aquí tenéis a Hidalgo de Cisneros, que llegó a ser jefe de la aviación republicana. La guerra civil produjo la paradoja de que el jefe de la aviación republicana, Hidalgo de Cisneros, se había formado en Getafe, y el jefe de la aviación nacionalista, en Quindelán, se había formado en Getafe. Aquí tenéis al que era jefe de la base aérea en aquel momento, el teniente coronel Camacho. Aquí tenéis al capitán que rindió el cuartel de artillería. Era Manuel Cascón. Jugó un papel importante en la aviación republicana. Terminada la guerra, fue fusilado por su fidelidad a la República. Aquí tenéis al hombre que armó a los milicianos de Getafe. Era un brigada
del ejército republicano, se llamaba Sol Aparicio, un hombre con una vida de aventura pura. Con este se podía hacer una película tipo James Bond. Sol Aparicio se estrenó en el ejército en la guerra de Marruecos, en el ejército español, hizo la guerra civil en el bando republicano, hizo la Segunda Guerra Mundial en la aviación soviética, o sea que tuvo una vida, en fin, tremenda. La aviación es republicana, pero hay pocos aviones, son lo que eran los aviones entonces. La guerra de España va a suponer un enorme avance en los aviones. Pensad que cuando empieza la guerra los aviones militares eran esto. Aquí el piloto llevaba, o el copiloto cuando eran de dos, llevaba alguna bomba, pero imaginaos qué bombas. Y hacía así, bomba, y la tiraba. Estos son los aviones con los que entramos en la guerra. Ya en la propia guerra, en noviembre del 36, hay aviones alemanes, bombarderos, que son capaces de tirar sobre Madrid bombas de 250 kilos. Con esto es imposible, no hubiera despegado el avión simplemente. Bueno, la aviación republicana, mirad, el Cerro, la aviación republicana maneja modelos de aviones franceses, de ahí esos nombres, y participa en diferentes combates. El efecto de la aviación en estos primeros meses de la guerra es más el asustar que otra cosa, pero participa. Y una parte de la aviación de Getafe va a ser trasladada a una base aérea en Badajoz, en el área del Duque. El otro gran lugar de memoria es el Cerro de los Ángeles. Y dentro del Cerro de los Ángeles, este es el cerro actual, esta es la imagen actual, 1965. Aquí estarían los restos de esta, que veis, en la que se supone que fue volada en agosto del 36. Y aquí tendríamos el convento, y aquí tendríamos la ermita. Bueno, este es el cerro cuando fue inaugurado, hasta el 26, en el 26 le construyen el convento, y esta es la imagen del cerro en los momentos de la guerra. Las relaciones del cerro, de la iglesia, del ayuntamiento, fueron variando. En principio, la propiedad municipal, y el ayuntamiento va cediendo pequeñas parcelas a la iglesia. Lo va a ceder en un proceso largo, 1919-21, que partía de un acuerdo que decía que la iglesia a cambio financiaría la traída de aguas a Getafe. Pasa el tiempo, la iglesia no cumple el acuerdo. Pasa más tiempo, llega la Segunda República. Se podría esperar que las fuerzas del nuevo ayuntamiento republicano lo reclamaran con más insistencia, pero no lo reclaman con más insistencia. Son republicanos, pero son republicanos del ala más moderada de la República. Llega el 20 de julio del 36, comienza la guerra civil. Aquello, que era ya un lugar simbólico, su inauguración era muy reciente, porque su inauguración es de 1919, pero el carácter simbólico que tuvo era muy grande. Aquello va a quedar en territorio republicano. El ayuntamiento de Getafe, el nuevo ayuntamiento donde estaban Novalle, Lastra y otros, decide confiscar todo el terreno y, bueno, decide quedarse con la propiedad y decide convertir aquellos edificios en un hospital de sangre. No se hizo nada. El 6 de noviembre aquello es ocupado por las fuerzas franquistas. Evidentemente, en cuanto se estabiliza el franquismo, eso de que ese terreno fuera municipal a la iglesia, que para eso va a ganar una guerra. Bueno, aquí tenéis imágenes de cómo era la vieja estatua. Aquí tenéis de la solemne inauguración en 1919, inauguración que es un acto de enorme importancia, una importancia social, donde llegan todas las autoridades civiles y eclesiásticas que podéis imaginar. Aquello fue una primera página de todas las revistas de la época. Y llega la guerra civil. Y la guerra civil, vuelvo a insistir, en la importancia del contexto. No estamos en un periodo normal. Seguramente en un periodo normal esto hubiera parecido una salvajada. En un periodo de enfrentamiento político agudísimo, radical, revolución contra revolución, el Cristo del Cerro era un símbolo del viejo orden.
del viejo orden que se supone que se había sublevado. Digo se supone, y en el caso de la Iglesia no hay mucho que suponer. Desde el primer momento la Iglesia Católica apoyó la sublevación y rápidamente todos los obispos, menos dos, o los que habían fusilado los republicanos, que habían fusilado a algunos, todos los obispos menos dos, elaboran la pastoral colectiva de los obispos españoles, donde se pone absolutamente al servicio de Dios. El nuevo caudillo de España por la gracia de Dios. Os recuerdo lo que ponía en el reborde de las monedas. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Bueno, pues el Cristo aparece como un símbolo del viejo orden aliado a los que quieren acabar con la República. Al mundo le va a dar muchas vueltas estas dos fotos, que en realidad son la misma. Lo único que varía es el encuadre. Estas dos fotos que tienen la calidad que tienen poca. Estas dos fotos van a dar pronto la vuelta al mundo y se van a volver en contra de los que lo han hecho. La propaganda republicana y católica jugó mucho mejor sus cartas. Hasta ese momento, ¿cuántos muertos hubo en la toma de Badajoz? Lo digo por poner fechas similares. ¿Cuántos muertos hubo en la toma de Badajoz por parte de las fuerzas de la Legión? ¿A cuántos fusilaron? Todavía nos estamos contando. La matanza de Badajoz tuvo su repercusión, pero tuvo mucha menos repercusión que el fusilamiento de una estatua. Con todo mi respeto, es una estatua. Bueno, aquí fijaros en esta imagen, fijaros que aquí tenemos un pelotón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 personas. Y fijaros que aquí la cámara está colocada detrás. Lo digo porque ahora cuando veamos la imagen hay que mirarla muy deprisa, que son 6 segundos. Yo intentaré parar para que os deis cuenta que en lo que se difundió en el extranjero aparecen dos fusilamientos distintos. Este y un segundo que vais a ver, coloca la cámara aquí y si este es el pelotón de fusilamiento, yo me coloco aquí y los cojo de lado. Hay que mirarlo muy deprisa. Incluso vais a ver que aquí detrás de este hay un niño que aparece en la película, pero que en la otra imagen, en la imagen tomada desde la esquina, no aparece ningún niño, porque es otro pelotón, es otra imagen. ¿Qué importancia tiene esto? La que queráis darla. Este es un hecho que hay que estudiar con seriedad. Lo único que muestra es que la imagen oficial es una imagen producto de un montaje fotográfico. Y probablemente de más cosas. Incluso estos, al final del fusilamiento, se vuelven y saludan a la cámara, como diciendo, me ha salido bien. De todas formas, es un asunto por estudiar. Es innegable que se fusiló. Ver la imagen, si quiere, pero verla muy deprisa. Este es el primer pelotón que os digo. Es que es tan rápida. Esta es la que os he puesto, fijaros el niño. Pues ahora, esta es otra foto. Aquí la cámara está colocada evidentemente en otro sitio. Sin embargo, en la película parece como si fuera un continuo. Pero es evidente que desde que aquí han puesto la cámara en un sitio. Y si pudierais contar los tiros, el que se ve muy mal, aquí hay 8 y en el otro hay 10. Está claro que hay 2 piquetes, que hay por lo menos 2 fusilamientos. ¿Le quita esta importancia al asunto? No. Es una manera de acercarte a lo que ocurrió. Es que se me escapa. Quiero pararos. Fijaros, esta es la cámara lateral y esta es la cámara por detrás. Y aquí está el niño. Si hubiera sido la misma toma, el niño tenía que haber salido. Sí. Sí. Bueno, la chica sí sale de la foto. ¿Ves? Aquí, el niño, ¿dónde está el niño? La chica sí sale de la foto. La chica está ahí. Esa sí sale de la foto, la mujer. Bueno. Resultado. Esperar. Después de fusilarlo, en un proceso que benefició absolutamente a aquellos a quienes se quería perjudicar a la religión y se favoreció a los franquistas,
Después de fusilarlo, fue destrozado, volado. Parece ser que con la participación de mineros asturianos. El fusilamiento debió ser sobre finales de julio, el destrozo fue a primeros de agosto. Alrededor del cerro hubo diferentes combates. El 6 de noviembre, el 6-7 de noviembre, el cerro era franquista. Poco después, los republicanos contraatacaron. La primera brigada internacional que entró en combate entró aquí, intentando recuperar el cerro. Poco después, el primer contraataque fue un fracaso. Poco después, la columna de Lister conquistó el cerro, pero solamente pudieron mantenerlo durante unos días. Volvió a ser parte del territorio franquista, sublevado o como queráis llamarlo. Y se convirtió cada vez más, según iba saliendo en la prensa, en principio prensa extranjera, en un símbolo, el símbolo de ese fusilamiento, que se transcribía como versus barbarie roja. Bueno, es un acto que provoca unas consecuencias. Se fusila una estatua. ¿Tiene la misma importancia que fusilar a miles de personas? Allá cada uno. Como os he dicho, en 1965 el cerro va a ser reinaugurado, no, gente ni se pudiera subir, se podía, pero va a ser reinaugurado con una nueva construcción que es el nuevo Cristo, que es el que vosotros habéis visto ahora. Por supuesto, Franco participa en la inauguración del cerro. En aquellos momentos, él vuelve en el 69, porque aquello fue inaugurado en el año 19, en el 69 vuelve para conmemorar aquello y para hacer un nuevo voto de España al Cristo del Sagrado Corazón. Desde entonces ahí está, ahí tenéis lo que queda del antiguo, y ahí tenéis como aquello, a pesar de todo, sigue con su placa, una placa que va en contra de la ley de memoria histórica. Esa placa está ahí, la podéis ver, y una placa que no por casualidad sirve de lugar de celebración de los franquistas más acérrimos. Ahí la tenéis. Voy ahora a volveros a poner unas imágenes, aunque esta no la voy a poner todo, voy a poner el fusilamiento y lo demás lo pasaré. Bueno, vais a ver la imagen, el reportaje que hizo en el Nodo sobre la inauguración en el año 65. Es significativo que vuelve a repetir esos 6 segundos y además en un contexto anterior están sacados de una película documental del año 37 donde aquello se le metía como una prueba de la barbarie roja y cómo los rojos estaban llevando al país al final del mundo. Bueno, vais a ver cómo era aquello en el año 65. El Nodo. En julio de 1936, las milicias... Bueno, vamos a tener una de las dos famosas fotos. Aquí tenéis a la mujer, aquí tenéis al niño. Lo que ocurrió en la zona republicana como una muestra del salvajismo. Bueno, en la zona republicana se hicieron salvajadas como estas. Y se fusilaron a una cantidad alrededor de 50.000 personas, pero muchas personas. En la otra zona se fusilaron al menos 4 veces más, que son 4 veces más. A quien salió más perjudicado de todos estos movimientos no fue el que más salvajadas hizo, sino el que menos. Rojas fusilaban la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Fijaros como claramente, aunque es tan rápido que si no le te das cuenta, como claramente aquí hay un montaje. Son 2 pelotones en momentos diferentes lo que están realizando el simulacro del fusilamiento. Jesús en el Cerro de los Ángeles. Este es el estado en que quedaron las imágenes del monumento que había sido inaugurado por Alfonso XIII el año 1919. En la nueva obra escultórica, de diferente estilo y composición, se repiten los grupos que representaban a la Iglesia militante y triunfante, a los cuales se han añadido ahora los de la España misionera y defensora. Como veis, el monumento fue siempre un movimiento religioso, conservador y después franquista.
Su visión de España es la visión de España como lugar elegido por Dios. Hora de la fe. El nuevo monumento se alza frente a las ruinas del antiguo. El 25 de julio de 1965 es día memorable en la historia del Cerro de Los Ángeles. Las imágenes son curiosas simplemente por ver 1965. Su Excelencia el Jefe del Estado llega acompañado de su esposa para inaugurar el nuevo monumento religioso. Después de saludar al vicepresidente del gobierno, ministros y otras autoridades, el caudillo y doña Carmen Polo de Franco se postran ante el crucifijo que les da a besar el arzobispo de Madrid. Y comienza la misa concelebrada por el arzobispo de Tarragona con 17 prelados de diferentes diócesis españolas y sacerdotes representantes del clero regular y secular. La misa es dialogada y cara al pueblo según las nuevas normas conciliares. El doctor Morcillo pronuncia la homilía y su Excelencia el Jefe del Estado lee la fórmula de la consagración, de la que recogemos algunos párrafos. En el seno de los hogares, en la inteligencia de los años, en las aulas de la ciencia y de la teta. Promesa de reinar en España. Un monumento religioso extremadamente conservador y extremadamente franquista. Otro lugar de memoria, esto es ya mucho menos conocido, fue el juzgado de instrucción militar. En Getafe, como veis ahí, en esos 3 años hubo un juzgado militar que juzgó a personas denunciadas en el partido judicial de Getafe, en el partido judicial de Chinchón, en el partido judicial de Navalcarnero. No era solo Getafe, era básicamente la zona sur. Había otro en Aranjuez y se acabó. Es un monumento, es una instalación que estaba en el edificio del antiguo ayuntamiento. Aquí, los que tengáis buena vista, se puede ver el juzgado. Se puede ver el juzgado. Aquí está. Este tribunal estuvo dirigido por un capitán militar, Luis Ortiz de Rozas. En los 100 y pico expedientes que yo he visto, este hombre está firmando continuamente. Por aquí pasó mucha gente. En general era un lugar de paso o hacia mejor vida o hacia otras cárceles. Otro lugar de memoria, la cárcel. Biblioteca Ricardo de la Vega. Era casi una premonición que esta calle, hoy esta puerta está cerrada, aquí estaría la Magdalena. En aquellos tiempos esta era la puerta de entrada. Se llamaba y se llama calle Calvario. Era toda una premonición de la que se esperaba a estos pobres. Dentro de las condiciones eran esto no es un dibujo de aquellos tiempos, pero sí es un dibujo que ilustra cómo podían vivir cuando en junio del 40 habían pasado todas estas personas, quedaban todas estas, y por eso tuvieron que sacar a estas y se las llevaron al hospitalillo. Aunque solo quedaran 1400, vosotros que conocéis el edificio, meter 1400 personas ahí, bueno, pues vamos a esto. Donde hubiera un hueco, había quien tumbó, porque no podía ser de otra manera. Las condiciones eran terroríficas. No hay agua, no hay letrinas, no hay cocinas. Se les lleva desde cuarteles militares, se les lleva la comida que se les lleva. Y llegan las condiciones que llega, y seguro que se la comen todas porque los pobres estaban como estaban. Bueno, pues aquí tenéis documentos de entradas y salidas. Aquí tenéis el sello
que muestra la existencia de esta prisión militar. La documentación de esta prisión militar se encuentra en el archivo del Ministerio del Interior en Madrid. Y antes era difícil entrar y ahora hay más. El cementerio del kilómetro 1400 de la antigua carretera de Toledo. Sabemos que en Getafe se fusila. En concreto, ahí tenéis los nombres de 6 personas que fueron fusilados en Getafe. Como otros 30 fueron fusilados fundamentalmente en el cementerio del Este, en Madrid. Pero esto es documentación que nos permite mostrar. Aquí tenéis los dibujos que hizo un niño de la época, se llamaba Eusebio Ibarra. Vivió mucho tiempo después, era un hombre conocido, vivió mucho tiempo después y fue delineante. Entonces tenía mano para el dibujo. Mucho tiempo después elaboró estos croquis de aquel campo de fusilamiento. Como podéis ver, al condenado se le introducía en esta especie de zanja, con toda esta talud de arena detrás, que tenía una clara función, que no se escaparan las balas. Bueno, estuvo, teniendo en cuenta que estamos hablando de la antigua carretera de Toledo, estuvo ahí mucho tiempo. En el 51 se sacó a los cuerpos que había allí. La mayor parte de los cuerpos eran de milicianos muertos en los combates alrededor de Getafe, pero había cuerpos sin identificar, muchos, la mayoría. Esos cuerpos fueron trasladados al cementerio de la Concepción y posteriormente, en 1958, fueron trasladados a Valle de los Caídos. No todos eran de Getafe, pero a partir del 58, esto que lo sabe bien mi amigo José María, que es mi marido, dice que más lo ha estudiado, a partir del año 58, unos 1.500 cuerpos son trasladados del cementerio de la Concepción a el Valle de los Caídos. Colgamuros, claro, hay que decir colgamuros. Otro lugar de memoria es el Hospitalillo. Los Escolapios. Un edificio muy antiguo, un edificio del siglo XVIII, y una larga tradición en Getafe, tiene una larga historia. Los Escolapios eran las principales instituciones educativas de Getafe. Por aquí pasó mucha gente, incluso a mediados del siglo XIX, durante unos años fue campus universitario, a mediados del siglo XIX, y durante la guerra se va a convertir en varias cosas. Por un lado, en sede del Comité de Milicias, ese comité que os enseñaba los sellos el otro día. Sobre todo en el hospital de sangre republicano. Martín Navarro, un médico que vivió hace tiempo y dejó una gran huella en Getafe. Martín Navarro fue el director de este hospital de sangre republicano. Entre noviembre del 36 y el final de la guerra se invierten los términos y se convierte en un hospital de sangre franquista. Esto quiere decir que los heridos de Getafe es prácticamente primera línea de frente. Claro, el frente está en el Manzanares o está en Perales. O sea que estamos aquí, digamos. A Getafe van a venir muchos de los heridos de las batallas que se producen alrededor de la toma de Madrid. Después de terminar la guerra, durante un cierto periodo de tiempo se va a convertir en otra cosa. Se va a convertir en un hospital militar de prisioneros. Lo de hospital, porque antes era hospital, y lo de prisioneros, porque los prisioneros son los que se meten ahí. También José María lo estudió muy bien. Las condiciones en las que vive esta gente son de una asistencia... No. Y se van a traer mucha gente. En abril del 41, el edificio vuelve a ser recuperado por los Escolapios y vuelve a tener una actividad normal educativa. Todavía quedan en un estado lamentable, porque eso está en el sector 3. Todavía quedan búnker de la guerra civil. Búnker construidos en los meses del Getafe republicano, cuando los franquistas estaban avanzando, que se pretendían ser parte de una línea defensiva. En realidad no sirvieron para nada. Actualmente es realmente una pena, como tantas, que los tenemos abandonados. En el Cerro de los Ángeles quedan varios, y
y que están reclamando urgentemente una actuación conservadora y explicadora de lo que es aquello. Y porque ahora vas allí y te encuentras esto y dices, ¿esto qué? Un búnker de la gracia. Para terminar, bueno, pues ahí os tengo varias ideas. Los lugares de memoria como lugares de recuerdo. El recuerdo es importante para mí, no para mí. Y quien quiera olvidar, está olvidando. Porque cuando te dice que está olvidar, yo quiero saber lo que ocurrió. Yo quiero saber que soy un ciudadano del siglo XXI y que estoy aquí porque hago cosas mejores, peores y medio pensionistas. Pero quiero olvidar, no quiero que me engañen, que no se engañen. Los poderes públicos deberían garantizar la conservación y el respeto a los lugares de memoria. Es evidente, y para eso se supone que está la ley de memoria. Pero luego está una opinión pública y un poder judicial en España que hace la guerra por su cuenta. Debemos conseguir un aprendizaje positivo de los recuerdos, por supuesto. Debemos saber que la negación del otro, la persecución, el exterminio del otro no lleva a nada. O los matas a todos, o al final se recuperarán. ¿Qué está pasando en Gaza? Un exterminio. ¿Y qué van a conseguir? ¿Qué van a hacer los supervivientes? Pues los supervivientes van a ser más de jamás que los anteriores. Me refiero al grupo palestino. Hay que normalizar el recuerdo de las víctimas. No es posible que haya víctimas a las que estamos proponiendo para canalizarlas, y lo estamos haciendo, 2022, y haya víctimas donde cuando se pone una plaquita la destrozamos. No, todos son víctimas. Hay que superar la dicotomía, la diferencia en que hay víctimas invisibles y víctimas visibles, por eso caídos por Dios y por España, ¿no? Todos son víctimas. Debemos respetar el recuerdo de todas las víctimas. Y por último, pues como creo que habéis visto a lo largo de estas 3 charlas, Getafe guarda un patrimonio de personas y lugares que debemos de conocer y conservar. Conocer y conservar para aprender. Lo que decía al principio, no quiero olvidar, quiero conocer. Quiero conocer para aprender y quiero conservar. Y bueno, después de esto, 2 cositas más me faltan. Primero, agradeceros vuestra perseverancia. Es el tercer día que venís por aquí, lo cual me parece muy bien. Espero que hayáis aprendido. Y segundo, pues recordaros que al que tenga la suficiente moral, todavía mañana daré una charla en la Carlos III, en el edificio 17, aula 275, donde retomaremos esto aquí, terminada la guerra, y hablaremos de toda la lucha antifranquista que se desarrolla en Getafe, que fue mucha. Y por último, también me han pedido que guardáramos un minuto de silencio, porque como dice el Wyoming todas las noches, hay que recordar siempre a Gaza. Lo que está ocurriendo allí es algo que no tiene calificativos. Estamos matando por hambre. Porque muchos están muriendo por bombas, pero es que ya esta gente va a morir y cada vez más por hambre. Y mientras se habla de democracia y de mundo libre y de lo que queráis, pero eso no tiene calificativos. Entonces os pediría que nos pusiéramos en pie, guardáramos un minuto de silencio y con eso terminaríamos el acto. ¿Algo más? Seguimos, ¿no? Yo sí. Pues pregunta, venga. Es una cosa que observa. Una de las esas que he puesto, aparece una mujer, pero no has hablado sobre ella. Iba a poner Josefa, pero me he equivocado la copia. No, es que tú sabes lo que es. Es posterior, una mujer que viene de Sí. Pascual. Sí, ya sé. Entre el grupo de los 17, he encontrado una mujer.
de la cual lo único que tengo de la cual lo único que tengo es su ficha de entrada en México. Es una señal. Pero lo único que he encontrado por el momento es su ficha de entrada en México. ¿Eso que te permite saber? Pues que estaba en México, ¿cómo se llamaba? Sí, nacida. La que tenía. Es que lo veo. Ya, bueno, no. Si quieres algo para hacer, si lo ves. Es el único dato que tengo de esta mujer. Porque de otro no he encontrado, en conjunto de estos carnets, de estas fichas, he encontrado siempre. De los otros, sí he encontrado en otros sitios alguna otra documentación, pero de esta pobre es lo único que he encontrado. Él ha metido precisamente porque hay mujeres. Sufrieron el exilio, primero el abandono del país. Cuando en el 30 de enero del 39 los caminos de los Pirineos, estamos hablando de enero, los caminos de los Pirineos estaban llenos de gente, entre esa gente había muchas mujeres. Y esas mujeres normalmente tenían un crío, 2 críos, 3 críos, un abuelo, tenían alguien en su casa. Entonces, si para los hombres fue duro, las mujeres tuvieron que preocuparse de ellas y lo que llevaban a su casa. Fue todavía mucho más duro. Y una vez que se establecieron, la mujer, esto lo cuentan mucho en el exilio mexicano, que no está muy estudiado, una vez que se establecieron, las mujeres fueron las que empezaron a ayudar a sacar la cabeza, porque las mujeres trabajaban, limpiando, cosiendo. Y fueron las que encontraron un primer trabajo, limpiando, cosiendo. Pero un primer trabajo que eran unas perras. Y eso ayudó a la familia a empezar a estabilizarse. Entonces, hubo muchas mujeres en el exilio, menos que hombres, pero muchas. Incluso, a mí siempre me llama la atención, aquí, que en esa clasificación se clasifica a mujeres como cosa en sí. Entonces, es un informe que presenta un diputado francés y dice, han llegado no sé cuántos soldados, no sé cuántos civiles, civiles sanos, no sé cuántos heridos, dice, y no sé cuántas mujeres. Entonces, la clasifica como un estamento, como un parámetro, como un algo aparte. ¿No? Las mujeres son civiles y han llegado, pues, las que hubieran llegado. Realmente no sabemos cuántas mujeres han llegado. 170.000 mujeres, ancianos y niños. Seguro como muchos más hombres. Entre otras cosas porque lo que salió en masa fueron soldados. Soldados del ejército republicano. Pero seguro pero hubo muchas mujeres en el Siria. Muchas. No te puedo contestar más. Bueno, ¿algo más? ¿Sabéis algo respecto a si el Ayuntamiento de Getafe tiene pensado rehabilitar, musealizar, ya no solamente el tema de búnkeres, sino lo que pasó en la cárcel, y se ha hecho alguna gestión con el obispado para retirar esa placa que hay en el cerro? Primero por lo fácil, con el obispado se han hecho diferentes gestiones y hay que yo recuerde al menos 2 proposiciones aprobadas en el pleno pidiéndolo. Lo que ha hecho el obispado hasta ahora es ponerle una verja. Antes no, claro. Cada vez se ha tomado más. Claro. Yo de niña conocía que no se podía. Entonces, el ayuntamiento lo ha pedido. Respecto a un trabajo de conservación del patrimonio, me encantaría que lo hiciera. Me encantaría que lo hiciera y yo llevo años pidiéndoselo. Y os invito a que lo hagáis. Os invito a que lo hagáis porque lo más cercano que hizo fue colocar unas plaquitas en algunos lugares de memoria, pero que son unas placas muy raras que uno las ve y dice, ¿y eso qué es? Son placas que te pretenden contar algo de lo que era aquel sitio, pero que las puso ahí. José María y yo llevamos años diciéndolo, mira, nos ofrecemos para ser guías de una ruta de la memoria y explicar a la gente que venga qué son esas plaquitas y qué pasaba ahí. Bueno, pues José María no está, pero José María igual que yo llevamos años pidiendo esto, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Nosotros no lo vamos a dejar y os invito a que no lo dejéis. ¿Algo más? A ver, sí, yo manifestar en cuanto al minuto de silencio, que en este minuto de silencio que he guardado respetuosamente, colectivamente, lo que me parece oportuno, dado el drama que estamos viviendo, manifestar que sin entender, porque me queda muy lejos de mis datos y de mi conocimiento del conflicto que se está viviendo allí, insisto en manifestar que mi pensamiento ha estado en
esa horrible matanza que está ocurriendo en Gaza y también en la otra matanza que se produjo el 7 de octubre. Porque para mí, al final, es horror y horror que se suma sobre horror, lo practique quien lo practique. Es mi manera de verlo y quería manifestar. Horrorizado en ambos casos, en uno más abundante que el otro, pero en ambos casos horrorizado. Pero hay otros, luego esto. Has hablado del archivo este de Moré, ¿qué hay exactamente allí y qué se puede consultar? Bueno, pues el Archivo General Histórico de la Defensa. Entras en Internet, Archivo General Histórico de la Defensa. Y ahí tienes el archivo del Tribunal Territorial I del Ministerio del Ejército de aquella. Ese archivo comprende todos los expedientes que se han conservado, insisto, todos los que se han conservado, de un territorio muy extenso, porque hay 7 tribunales territoriales, ese es el primero. El territorio es lo que hoy sería Extremadura, lo que hoy sería Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Murcia. Tienes acceso, en su pestaña de documentos, tienes acceso a un listado, a un Excel, con más de 400.000 nombres. Si tenéis algún familiar que pueda ser juzgado por el Consejo de Guerra de aquellos tiempos, que pudo ser juzgado en aquellos tiempos, si con un poco de suerte se conserva su expediente, en el Archivo General Histórico de la Defensa, Paseo Moreno número 3, entráis en su página web, buscáis en el Excel y saldrá el nombre de este hombre. Eso os dará un sumario y un legajo, un número de sumario y un número de legajo, y con ese número de sumario y legajo tenéis que escribir al archivo y decirle que queréis verlo. No os van a poner problemas, pero van a dejarte entrar cuando te dejen entrar. Esto tiene un horario de mañanas. Se puede ver todo lo que tú hayas solicitado. No puedes ir por tu cuenta, antes se podía ver. Se puede ver todo lo que tú hayas solicitado y se puede fotografiar todo lo que quieras. Si alguno piensa que puede tener un familiar en estas circunstancias, en toda esa franja central del territorio español, pues seguramente su expediente esté allí, seguramente. Pero ¿están todos los procedimientos judiciales que se hicieron en distintos campos de concentración ahí en el archivo? Está todo lo que llega a este Tribunal Territorial primero, de esa franja de territorio. Claro, si de verdad, si haces es muy fácil. Si Archivo General Histórico de la Defensa, entras, ves la pestaña de documentos. En la pestaña de documentos se abre un Excel. Tú le das a Excel y te buscas. Con un poco de suerte, si estamos hablando de ese territorio, estará el familiar que quieres, con un poco de suerte. Zaragoza, por ejemplo, no, San Juan de Costa. Zaragoza ya no entra en esa franja. Pero vamos, ahí te puedes enterar de cuál es el tribunal territorial correspondiente a Zaragoza. Carmen, ¿querías algo más? No, simplemente he hecho un comentario por debajo de que para lo que tú planteabas, pues simplemente hacer una carta, pasar una carta al ayuntamiento que queremos que se haga en condiciones, una memoria histórica de Getafe respecto a las placas, respecto a todo lo que tú has estado detallando aquí en esta charla. No estaría de más. Podríamos empezar por ahí. Alguien, en este caso no se me ocurre que seas tú, pero sé que más o menos se están moviendo justo con la mesa de la memoria histórica, plantear una carta en la que no solamente es esa mesa, sino los vecinos de Getafe, lo que estamos exigiendo que se reconozcan a nuestros antepasados. Yo no puedo llevar, en Getafe existe una cosa que se llama Mesa de la Memoria Democrática, hay algunos partidos y organizaciones, yo lo puedo llevar ahí para ver si yo quiero moverlo. Para algo estará la mesa, ¿no? Digo yo. A ver. Vamos a empezar por ahí. Manuel. Sí, no, referente a lo que antes has comentado, mi padre, de que estabas en los 1004 días y todo esto, existe un relato hecho por él, pues alguien quiere consultarlo, de todo el recorrido que hicieron desde la Puerta del Sol hasta Guadalajara. Que, sí. que bueno, pues es interesante.
El padre era este señor, ¿eh? Sí, es el padre. Se llamaba Andrés Díez. ¿Y dónde está el relato? Eso está en el internet, en la página de Hablemos de Getafe, o también está en el museo virtual de aquí de Getafe, también está publicado. ¿Tu padre se llamaba Andrés Díez? Andrés Díez Fernández. Entonces, entramos en el museo y buscamos algo. Sí, bueno, saldrán más cosas, pero bueno, entre las que salen Andrés Díez Fernández. está ese relato muy interesante. ¿Cómo se llama el relato? Pues es que está dentro, me parece, no lo recuerdo, es que tiene varias cosas. Ahora mismo no me acuerdo, me hubiera sabido, pero es, no sé si está en misceláneas getafenses o, no lo sé ahora mismo, pero vamos, se puede, está interesante cómo la gente los iba recibiendo, los iba aplaudiendo, dándoles comida, en fin, está. Hasta que llegaba a Guadalajara, que luego fue él. Fueron momentos donde cualquier cosa era posible. El asalto a los cielos, esa es una frase que se utiliza alguna vez. Pues aquello era el asalto a los cielos. La gente se había armado y se creía dueña de sus acciones. Y bueno, por ahí hablas. Nada, quería comentar justo lo que estabas diciendo del archivo de Moré. Nosotros buscamos justo de un familiar, de mi bisabuelo, en el archivo. Gracias a eso supimos lo que había pasado por él en el juicio en concreto. Buscando su nombre, pedimos ir y lo que pasa es que, claro, la documentación está en un estado bastante lamentable por el tiempo y tal, pero sí que viene pues, el proceso, las acusaciones, de lo que acusaciones, bueno, supuestamente lo que se hacía en ese Consejo de Guerra, ¿no? Y o sea, gracias a eso nosotros supimos lo que había pasado, por lo menos en el proceso, que en el caso de mi bisabuelo al final no acabó con pena de muerte, pero bueno, podría haber sido por las acusaciones que tenía. Y te quería preguntar también, en relación a lo de las cosas que había a lo largo de la carretera de Toledo, ¿se cabe la posibilidad de que haya todavía personas sin identificar en esa zona? Vamos a ver. Primero hay que situar lo que pasó en Getafe. Lo que pasó en Getafe es que fue republicano hasta el 4 de noviembre y que alrededor del 4 de noviembre hay combates importantes. Combates importantes por la defensa o el ataque a Getafe. Los muertos anteriores al 4 de noviembre, los productos de la represión republicana, ¿dónde están? Pues están en el cementerio. Y además es que se les fusilaba, pero se les enterraba. Y hay registro de ello. Esas cunetas que tú dices, ¿pueden existir? Hombre, no te digo que no. No te digo que no, porque son momentos de mucho desorden, de guerra. Pero ya no responden, pero yo ya creo que no responden a la imagen de las fosas que tenemos de después en los pueblos, en Castilla. Cuando los sublevados se sublevaban, llegaban a un pueblo, fusilaban a 35 y lo tiraban. Eso es una fosa. Eso es lo que se llamó represión en caliente. Por suerte Getafe se salvó de la represión en caliente. La represión a partir de que termina la guerra es una represión regulada por las leyes de esta gente. Las leyes de esta gente eran la hostia, pero eran las leyes de esta gente. ¿Existen fosas en Getafe? Sí, en Getafe no se dio el periodo que llevó a esta represión. No se dio esta represión en caliente. Hubo muertos, fusilados por los republicanos, pero enterrados. Entonces, puede que haya, pero no creo que correspondan. Puede que haya en los alrededores de las lomas del Cerro de los Ángeles, donde después se peleó muchas veces en los distintos intentos. Puede que queden lugares, pero son productos de combates, no son exactamente productos de la represión franquista. Yo lo que quería era reconocer el esfuerzo investigador que ha realizado aquí, que nos has expuesto en estas tres sesiones. Aquí se demuestra que hay horas y horas, cientos de horas, tal vez miles de horas de viajes
y al final todo eso en pro de saber cosas que ocurrieron en este pueblo, en este caso terribles cosas que ocurrieron en este pueblo durante la guerra civil, y es muy de agradecer que haya personas como tú, en este caso, que lo averiguas, investigas, empleas tu tiempo, te pones orden y nos lo cuentas. O sea, mi agradecimiento a toda esa labor que está muy bien, ¿vale? Pues muchas gracias. Un investigador se dedica por afición, yo no me gusta emplear la palabra vocación, por afición, por tendencia. Cualquier trabajo de investigación lleva mucho tiempo. Y yo no soy neutro. Yo no podría hacer un trabajo de investigación sobre el mundo visigodo. Pues puede ser muy interesante, pero a mí no me interesa. Entonces, yo me dedico a esta época por interés personal, por afán de saber. Y bueno, construyo una historia desde la perspectiva de una persona que es de izquierdas, pero que no pretende ser de izquierdas. Yo creo que lo que ocurrió es lo que ocurrió. Y habrá cosas que te gusten más y que te gusten menos, pero si la historia es una ciencia es porque se basa en fuentes, y las fuentes dicen cosas. Yo actualmente, si dijera que en Getafe no hubo fusilamientos durante el periodo republicano, pues estaría engañando. Coño, si voy al registro del cementerio y me salen, ¿no? Investigo porque me gusta, porque es casi mi vicio a veces por las horas que he hecho, y porque, bueno, creo que también puede servir para algo esta labor divulgativa que hago aquí o en otros momentos. Eso es lo que he querido resaltar. La situación es tan terrible que nosotros, por ejemplo, visitamos el Museo de la Ciudad de Murcia, denunciamos que ni siquiera la etapa republicana y de la guerra civil de lo que pasó en la ciudad estaba recogida en el museo, y conseguimos finalmente que se incorporara. La historia no, ¿en qué sentido? ¿No? Entonces, bueno, pues actualmente, no hace mucho, la Carta Guerra decía que la guerra cuando el Partido Socialista en 1933. Vale, y las elecciones del 36 me cuentan, y que quienes empezaron a pegar tiros fueron los otros. Eso lo cuenta. La historia es una arma, puede ser un arma de propaganda y un arma política, y lo es. Y hoy en día no es por casualidad que memoria histórica y antifeminismo sean las dos banderas de la ultraderecha en este país. No es por casualidad. Bueno, pues... Una ¿Sabes en constancia de fusilamientos en el cuartel de artillería? Yo sé... Tengo una oída de pequeña de mi abuela, una historia. Yo sé que hay detenidos civiles a los que se llevan al cuartel de artillería. No sé. No, eso no lo sé. Eso no lo sé. De todas formas, ya te digo que los fusilados por los republicanos están absolutamente documentados y registrados en el libro de registro del cementerio. Tú vas al archivo, pides el libro de registro del cementerio y te empiezan a salir. Y luego también salen muchos cadáveres desconocidos, porque lo que también pasa es que estamos cerca de Madrid, y de Madrid hacia acá se lleva mucha gente a dar paseos que no eran más que con billetes de ida. Entonces vas a encontrar en el libro de registro del cementerio muchos desconocidos, pero vas a encontrar un grupo, vamos a ver, de 33 enterrados inmediatamente en el cementerio de aquí. Cuando digo inmediatamente quiero decir a los pocos días. Y luego se encontraba otro grupo de 14 que al año siguiente se les trae de diferentes sitios. Es gente que se ha fusilado donde fuera y se les ha traído desde acá. Terminada la guerra civil, los familiares de los muertos de un bando pueden reclamar a sus muertos. Y se van a encontrar con ayuda para traerlos a su pueblo. Y no hay que decir qué bando es. Los familiares de los muertos del otro bando, más vale que estén callados. Luego,
¿Hay más de estos 47 fusilados por la República? Sinceramente no creo. No, yo me refería a republicanos fusilados en el cuartel de artillería. Ah, republicanos fusilados en el cuartel de artillería. Pues yo no tengo constancia. Hombre, el ejército era un poder. Entonces, lo que quisiera hacer el coronel era un poder. No me extrañaría, pero vamos, no tengo constancia. No tengo constancia. Bueno, ya que os he hablado de exilio, esto es Mauthausen. Yo no sé si desde lejos oís lo que pone aquí, leéis lo que pone aquí. ¿No sabéis? Los españoles... Antifascistas saludan a la fuerza liberadora. ¿Qué vista? Acércate, tú que tienes buena vista. Acércate. Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas. Lo que pasa es que lo de liberadora no es una misma que lo ponía, pero ahí no se ve eso. Bueno, lo que pone, con lo que has leído al principio es suficiente. En el campo de Mauthausen estaban la mayor parte de los republicanos exiliados. Gente que fue abandonada totalmente por su gobierno. De su gobierno me refiero al gobierno de Franco, porque estos eran españoles. De los 7.000 y pico que hubo, más de 4.000 murieron. Esto está perfectamente documentado. Pero dentro del campo se organizaron, y se organizaron al punto de que cuando el campo es liberado por las fuerzas aliadas, ellos reciben a las fuerzas aliadas así, con ese cartel. Los republicanos saludan. Son capaces, esta era su capacidad de resistencia y su nivel de organización. De donde habían sacado tiempo, ganas y materiales para hacer esa pancarta que, como veis, es hermosa. Todas las fotos que luego sirvieron en los juicios eran españolas. Pues, todas las fotos que luego se vieron en los juicios de Nuremberg, las habían sacado españoles. No está claro quién fue exactamente, pero habían sacado españoles. Pero habían sacado españoles internados de los campos. Los republicanos españoles tenían la terrible experiencia de la guerra civil, que eso les había dado una capacidad de supervivencia pues tremenda, y la desarrollaron en cosas como esta. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya entendido y que nos veamos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors.